Hola, ¿qué tal, familia? Qué gusto saludarte. Hoy estamos aquí a punto de culminar un año 2024 que creo que fue de muchísima bendición para cada uno de nosotros y que a pesar de todos los procesos que nos pudieron haber sobrevenidos, mantenemos con nuestro estandarte de la fe puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy quiero compartirte un tema que creo que es muy relevante, muy importante para cada uno de nosotros que estamos hoy conectados con la visión y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy le he titulado a este tema El poder de las primicias. Y para conocer el poder de las primicias tenemos que establecer un principio de la palabra que creo que es la base fundamental para poder desarrollarlo con éxito y que pueda traer cambios radicales en tu manera de pensar, en tu manera de sentir y en tu manera de accionar. Y para eso quiero llevarte a un pasaje en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y dice el pasaje así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años y de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Hay dos versículos que quiero centralizar este tema. Una de las cosas que me llama la atención del pasaje desde el versículo 4 es que dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una de las cosas que yo siempre oro y que siempre pido a Dios es que Dios me dé gracia delante de sus ojos, pero también que Dios me dé la gracia delante de los ojos de los hombres, porque en realidad es con el hombre con el que nosotros tratamos, con el que nosotros conectamos, con el que nosotros hacemos ministerio, hacemos iglesia, hacemos vida cristiana. Ahora, hay algo que quiero decirte como un punto principal, es que a Dios no le gustan las relaciones obligadas. Y te voy a decir por qué. Todos nosotros a veces pensamos que Dios nos obligara, pero Dios no nos obliga, porque las relaciones obligadas tienen un término que se acaba lo más rápido que tú te imaginas. Pero cuando es una relación por amor, por gratitud y por pasión y por entender quién es Dios, entonces las cosas toman otro rumbo y toman otro sentido. Es decir, a Dios no le gustan las relaciones obligadas porque esas terminan prontos. Ahora, a Dios se le honra con bienes, porque dice el pasaje: honra a Jehová con tus bienes. Los bienes es señal de honra, como por ejemplo cuando alguien a quien tú respetas, alguien a quien tú amas, alguien a quien tú le tienes en alta estima y le dices: aquí está mi casa es tu casa. Algunos lo hacen por un cumplido, otros realmente porque la persona sí representa algo honroso para ti y para mí. Pero creo que más que los seres humanos, más que los hombres, el que merece que nosotros lo honremos es Dios. La palabra honra significa peso, significa influencia. Entonces, dependiendo el peso de respeto, la influencia que Dios produce en nosotros, es el nivel de honra que nosotros le daremos. Y entonces a Dios se le honra con bienes. Si lo podemos hacer con los hombres, con los seres humanos, ¿cuánto más no lo haremos por nuestro Dios, que nos da todas las cosas? Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Así que a Dios se le honra con los bienes. Los bienes es señal de honra.
como cuando le pones a alguien de mucho aprecio, decirle, ahí está mi coche, ahí está mi carro, lo mío es tuyo. Lo haces porque hay un nivel de honra. Ahora, de repente hay gente que se acerca a nosotros para pedirnos algo, como por decir así, alguien te pide una taza de azúcar, algún vecino viene y te pide alguna pizca de sal, y nosotros en un acto de carisma, en un acto de gracia, de condescendencia, tratamos de ayudarlo. Pero ¿cómo podemos nosotros dar a mostrar que hemos sido bendecidos por Dios, o cómo hemos sido prosperados? Porque dice, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus manadas, y tus graneros rebosarán de mosto. No es que estemos predicando un evangelio de la nueva doctrina de la prosperidad, sino simplemente los principios, porque las primicias es un principio y es un acto donde Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. Ahora, primicias son los primeros frutos. Hay algo que hacía el pueblo de Israel cuando empezaban a brotar los primeros frutos. Por eso le llamamos el poder de las primicias. Ellos salían y marcaban los primeros frutos, y esos primeros frutos eran intocables. Tenían que llevarse y presentarse como las primicias de una familia. Ahora dice Romanos capítulo 11 versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir que cuando nosotros santificamos y nosotros apartamos nuestras primicias, las primicias son santificadas, y el resto del año, como cuando dice el libro de Ezequiel, dice que las primicias se las traerían a Dios para que la bendición de Dios reposara sobre sus casas. La palabra reposar es repetir, posarse repetidamente en tu casa la bendición. Si tú quieres que todo el año la bendición de Dios se repita y se pose sobre tu familia, tendrás que participar de algo que Dios dice, de las primicias. Ahora, ¿qué es primicia? Es una promesa por venir. Primicia es aquello que Jesús fue la primicia de todos nosotros. Dios utiliza lo primero, lo consagrado al Padre. Jesús fue dedicado, fue entregado como primicia. El cielo también pagó la primicia a través de Jesús para que todos nosotros, los que ahora hemos venido a Cristo, también seamos santificados en la primicia que es Jesucristo. Fue una ofrenda, la primicia de la creación. Las primicias es un principio de poder. Ahora, quiero decirte algo. Cuando tú activas un principio, cuando tú lo cumples, lo activas a tu favor. Pero cuando tú violas un principio, lo activas en tu contra. Y más adelante estaremos viendo cómo si un principio de primicias, cuando tú lo cumples, lo activas a tu favor, pero cuando tú lo violas, lo activas en tu contra. Hay principios que Dios dejó. Si esos principios no los cumplimos, jamás nos saldremos con la nuestra, porque es un principio que no puede ser quebrantado, que no puede ser violado, que no puede ser ignorado, antes bien necesita ser activado. Y es un principio de poder. Por eso Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ojo, aquí está utilizando la palabra primogénito o la palabra primicia. Dijo, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, sino se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Quiero que veas esta ilustración y quiero que veas esto como que te lo imagines. Imagínate a Abel, imagínate a Caín. Abel hace algo correcto. Cuando empezaron a parir sus ovejas y salieron 1, 2, 3, 4, 5, él miró cuál de ellas era la más gorda. Ah, esta está tuerta, esta no. Ah, esta está coja, esta no.
Ah, esta nació con defecto, esta no. Sino que él escogió la más gorda, la mejor, para entregarla como una primicia. Ahora, ¿de dónde aprendió Abel acerca de esto? De sus padres. Creo firmemente que a veces como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos bien. Si queremos ver a nuestros hijos bajo la bendición de Dios y que nunca les falte, y que sea Dios proveyéndoles en todo y por todo y para todo, necesitamos enseñarles este principio de ofrendar, de diezmar, pero también presentarse con sus primicias. Porque si tú te das cuenta, Abel no solamente trajo una ofrenda, trajo una primicia. Trajo lo primero, lo mejor y lo más gordo. Pero veo tres cosas interesantes. Lo tuvo que escoger, tuvo que ser lo primero y tuvo que ser lo mejor. A Dios se le pone primero, y si no es primero, no es Dios. Dios es primero y lo demás que haga cola. Él trajo su primicia de lo más escogido y de lo mejor. Aprendió de sus padres. Dios mira la persona, pero mira la ofrenda. A veces la gente dice, es que Dios no mira lo que doy, mira el corazón. No, yo quiero decirte que Dios sí se da cuenta lo que das, porque lo que das proviene del corazón, y dependiendo quién sea Dios en tu corazón, es la manera en la que tú te presentas delante de Dios con tu primicia, con tu ofrenda y con tus décimas y con ofrendas de promesa que tú has hecho a Dios. Dios mira a la persona, pero mira la ofrenda. Dios se agrada de una ofrenda, de la ofrenda de Abel, pero de otra se decepciona. Y muchas veces hemos decepcionado a Dios porque no le hemos dado lo primero, no le hemos dado lo escogido y no le hemos dado lo mejor. A Dios siempre se le da lo primero, lo escogido y lo mejor. Abel lo primero le escogió y se dio cuenta que era lo mejor de entre lo que él tenía. Podía haber una oveja flaquita, una chiquita, una más grandecita, pero él escogió de esas primicias, escogió lo primero, escogido de entre todo y lo mejor. Dos verbos que se entienden por el amor, porque muchos decimos que amamos a Dios, y yo no dudo que tú ames a Dios, pero a Dios no se le ama a nuestra manera. A Dios se le ama a la manera de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus posesiones. Hay gente que ama a Dios con su alma, con su mente, pero cuando se trata de llegar con tus posesiones, entonces ahí es donde el amor se ve que no está completo. Así que yo te digo, dice la Biblia en Corintios, que antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparadas muchas cosas grandes para ti en el 2025, pero creo que tú tienes que darle una demostración a Dios de qué tanto le amas. Si Dios está por encima de todas tus cosas, de todas tus posesiones y de toda tu vida. Dos verbos que se entienden el amor, porque de tal manera nos amó que dio. Es decir, el amor no retiene, el amor da. El amor es dar, no pedir. El amor es darnos, no exigir. El amor no es demanda, es oferta. El cielo ofertó, el cielo dio primicias, el cielo dio lo mejor, dio a su unigénito hijo, al primogénito de la creación, por el cual hemos sido redimidos todos nosotros, porque lo primero redime lo demás. Por eso nosotros cada año que celebramos nuestras fiestas de primicias, traemos el primer sueldo del año, traemos lo primero que nos entra y se los rendimos a Dios, porque estamos marcando nuestra casa, nuestra vida, para que la bendición de Dios repose sobre nuestras casas, repose sobre nuestras familias. Así que yo te invito a que no pases por obra las primicias, que son lo primero, lo escogido y lo mejor, porque de tal manera, amor es dar, no es pedir. Lo primero, lo escogido y lo mejor. No te pierdas en lo que algunos tropiezan, en no querer dar lo primero y no querer dar lo escogido y no querer dar lo mejor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cuando tú crees en el primogénito,
cuando tú crees en lo primero, cuando tú crees en las primicias, aquí hay un mensaje y hay una promesa que no se pierda, sino que tenga vida eterna. También en las primicias hay vida eterna. El primogénito vino y se entregó, el cielo diezmó, de tal manera que todos los que estamos aquí, por ese amor de tal manera que se dio, hoy tenemos vida eterna. La ley de las primicias fue un principio de amor. Fue un principio de amor, porque te amó Dios. Dios puso una ley como principio por el cual mediante el mismo cielo respondió, porque de tal manera amó. Es decir, el amor nos hace dar, nos hace esperar, nos hace creer, porque te amó Dios. Con la sanidad se le puede pasar el tiempo de poder recibir perdón, como por ejemplo una sandía. Hay una sandía que cuando llega el tiempo, ese tiempo es un tiempo específico para que te la comas, cuando está dulce, cuando está jugosa, pero cuando se le pasa el tiempo, esa sandía ya no se puede comer. A veces nosotros decimos, después doy mis primicias. Se te puede pasar el tiempo, se puede secar la bendición que Dios tiene para ti. Por eso escogemos las cosas como están escritas por el principio, por la promesa de las primicias. Como la sandía, se le puede pasar el tiempo de poder ser comida. Se tuvo que convertir en una ley porque el pueblo se olvidó de Dios. Hay un momento específico donde nosotros tenemos que presentarnos a Dios y presentar nuestras primicias. La ley de las primicias, Éxodo capítulo 1, versículo 12 dice: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Ahora, el pueblo crecía, hermano. A veces nosotros podemos crecer y podemos multiplicarnos y podemos prosperar, pero seguir siendo esclavos de un sistema. La única manera de que tú seas librado de ser un esclavo del sistema es algo que está escondido en la revelación de este pasaje. Aun cuando ellos crecían, se fortalecían, se multiplicaban, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El pueblo se multiplicaba y prosperaba, pero seguían siendo esclavos. No habían, aún que ellos crecían, hubo algo que me llamó tanto la atención que escuché, que aún que el pueblo crecía y se multiplicaba y prosperaba, Faraón no había podido escuchar acerca de Dios. ¿Cómo es eso que a veces nosotros crecemos y nos multiplicamos, pero hay gente que ni siquiera ha llegado a escuchar acerca de Dios? Éxodo capítulo 5, verso 1 y 2 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir Israel? Y no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El mismo Faraón estaba declarando que aunque el pueblo crecía y se multiplicaba y prosperaba, Faraón no había escuchado de Dios. Qué triste es que a veces nosotros prosperamos, crecemos, nos multiplicamos, pero hay gente que no ha llegado a escuchar de un Dios al que nosotros tenemos. Aún así, Faraón no había escuchado de Dios, pero ellos espiritualmente eran pobres. Habían prosperado, se habían multiplicado, habían crecido, pero espiritualmente eran pobres. La bendición y las riquezas económicas, no todo el tiempo significa que tú has prosperado espiritualmente. Yo puedo ver gente próspera teniendo mucho dinero, pero son muy pobres espiritualmente. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Habían crecido, habían prosperado, se habían multiplicado, pero espiritualmente estaban pobres. Espiritualmente no habían crecido, eran esclavos. Y Dios no los quería hacer, no los quería así. Dios no te quiere esclavo, te quiere próspero, pero con una mentalidad diferente. Te quiere que te multipliques, pero con una mentalidad diferente. Quiere que prosperes, que crezcas, pero con una mentalidad diferente. Ahora fíjate bien, yo veo algo en esta historia y en este pasaje. Cuando Faraón, Dios vio la obstinación de no dejar a su pueblo, Dios envió 10 plagas. Pero si te das cuenta muy bien, 9 de ellas no funcionaron. 9 de las plagas que le mandó
Dios a Faraón no lo hicieron cambiar y no funcionaron, pero hubo una que sí funcionó. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Ojo, primicia. Para vosotros seréis el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, también un según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, y entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en el que lo han de comer. Ojo, Dios habló de la primicia. Esto era algo profético acerca de un cordero que vendría como primicia el día 14, el mes del Nisan, que fue el día que Jesús resucitó. El primogénito de entre los muertos, que nos garantiza que si lo primero redime lo demás, a causa de la muerte y la resurrección de Jesucristo como la primicia de entre los muertos, garantiza que todos nosotros un día también resucitaremos, porque tenemos una garantía de que es nuestro Dios el que nos da la victoria por encima de la muerte, porque sorbida es la muerte en victoria. Así como cuando tú das tu primicia, estás marcando tu casa para que la muerte, para que la maldición, para que la enfermedad, para que la pobreza, para que la miseria, para que la escasez no entre en tu casa. Ahora fíjese, se parece algo que vimos también en Abel y Caín. ¿A poco se parece a la oveja de Abel o a la sandía de Caín? ¿Su ofrenda fue voluntaria o fue un pedido de Dios? Fue algo que Dios pidió. ¿Dónde estaba la sangre de la ofrenda, que eran las primicias, donde no llegó la muerte? Pero lo de Faraón, muere, entonces dijo: deja ir a mi pueblo, y entonces sí lo dejó ir a su pueblo. La idea que te quiero traer es que a veces cuando nosotros no queremos entender un principio y queremos violar un principio, ese principio se activará en nuestra contra. A causa de esta primicia, de esta ofrenda, no pudo la muerte entrar. Y yo te digo, a causa de tu primicia, a causa de que tú das lo primero, lo escogido, y lo mejor, la miseria, la pobreza, la escasez, no va a poder entrar en tu casa. A causa de la primicia de Jesús, no moriremos, porque no es por una ley, es por amor y por gratitud. Es una primicia porque amamos a Dios. 2 formas de prosperar bajo el sistema de este mundo, pero seguirás haciendo ladrillos para Faraón con una mentalidad de esclavos. Como el reino de los cielos opera, debemos de operar nosotros, donde Dios trae la libertad total en todo. Egipto te dice que para tener hay que retener, pero en el reino de Dios dice que para recibir hay que dar. ¿Bajo qué principio, bajo qué diseño, bajo qué formato estás operando tú en el reino de Dios? ¿Bajo el sistema de los egipcios, bajo el sistema de Egipto, bajo el sistema del reino de Dios? Egipto te dice que para tener hay que retener, pero el reino de Dios dice que para recibir hay que dar. Faraón tuvo que pagar sus décimas, pero de una manera diferente y de una manera triste. Hoy, como pastor, vengo a decirte que no quisiera que pasara lo contigo como ocurrió con Faraón. Que no tengas que entregar tus primicias de una manera diferente y de una manera dolorosa. Faraón tuvo que entregar sus primicias, pero con un hijo muerto. Cuando tú no haces caso al principio y no entregas tus primicias, lo que pasa es que todos los frutos, desde el primero hacia abajo, se mueren por causa de que no hay un seguro. Lo primero redime lo demás.
Si la raíz es santa, lo es toda la masa. Si tú en primicias das tu primicia, esa semilla, esa simiente primera, hará que redimas el resto del año y seas bendecido. Yo quiero orar por ti como pastor y quiero invitarte que próximamente estaremos señalando nuestra fecha de nuestra fiesta de primicias y que te tienes que estar preparando desde ahora para que no te sorprendan las primicias sin tener ese cuidado de apartar y marcar lo primero, lo escogido y lo mejor, porque Dios se merece lo primero, lo escogido y lo mejor. Así que levanta tu mano. Padre, estamos a punto de terminar un 2024 y creemos que tú has preparado un plan para bendecirnos, un principio, el poder de las primicias, donde podemos venir y presentarnos delante de ti y presentarte lo primero, lo escogido y lo mejor, que nos garantiza que el resto del año nosotros seremos sumamente bendecidos. Bendice a tu pueblo, produce el querer como el hacer en sus corazones, para que ellos se preparen y no los agarre desprevenidos el primer día del mes, el día 14, como lo dijo, Señor, era el momento para presentarse con primicias el mismo día en el que Jesús resucitó de entre los muertos, como primicia que nos garantiza que todos nosotros resucitaremos juntamente como lo hizo Jesucristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y declaro que el cielo se abre. Prepárate, que la fiesta de primicias fue puesta por Dios para bendecirte a ti. No es porque Dios necesita tu dinero, sino lo que Dios quiere es bendecirte a través de lo primero, a través de lo escogido y a través de lo mejor. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Prepárate para la fiesta de primicias, que Dios quiere que la bendición de Dios repose sobre tu casa. Bendiciones.